¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Sé que es un día súper especial, mucha información, tenemos un gran programa para ofrecerte. Déjame primero agradecerle a Leandro Dario que me reemplazó estos 3 días que tuve, un problemita de salud. Ya estamos de vuelta, gran conductor, gran compañero, gran periodista Leandro Dario que estuvo al frente del programa y acompañado de un gran equipo de producción que se las banca a todas. Así que a ellos gracias. A veces pasan estas cosas que uno tiene que parar un poquito la máquina porque está con algún problemita de salud. Ya entramos a boxes, salimos y ya estamos en la pista nuevamente. Y entramos a correr justo en un día muy, pero muy importante. ¿Cuántos cambios que hubo hoy en el gobierno? Sergio Massa se va a hacer cargo del Ministerio de Economía, Producción, Ganadería, Pesca, se va a hacer cargo de la relación con los organismos internacionales, de la AFIP. Esto significa que 24 días después de haber asumido como ministra de Economía, Silvina Batakis deje el cargo, va a ir como presidenta del Banco Nación. 32 días después de haber asumido como ministro de Desarrollo Social, Daniel Scioli deje el cargo, vuelve como embajador argentino en Brasil. De Julián Domínguez no sabemos mucho, de Mercedes Marcón del Pont sí que deja la AFIP y va a ir a ocupar el cargo de otro renunciante, Gustavo Vélez, la Secretaría de Estratégica, que depende de la Presidencia de la Nación. Comentario aparte, todavía no encontré nadie que me explique cuál era la función y qué hizo Gustavo Vélez 2 años y medio en una Secretaría llamada de Estrategia, dependiendo de la Presidencia de la Nación. Bueno, ahora va a estar Mercedes Marcón del Pont en ese lugar. Dato curioso, todos, tanto Daniel Scioli como Silvina Batakis, como Mercedes Marcón del Pont, pero sobre todo Scioli y Batakis, de alguna manera son humillados por el presidente, por el poder, porque hace 20 días atrás los fueron a buscar, los presentaron, les dieron confianza. Por supuesto que salió todo mal. Desde que Silvina Batakis asumió el Ministerio de Economía, subió más de 100 pesos el dólar, el riesgo país rozó los 3.000 puntos, los dólares financieros también se dispararon. Pero un poco de dignidad, ¿no? Si a los 20 días te cambian, andate a tu casa. Pero les encanta vivir del Estado. Les encanta, no, necesitan otro puesto. Va a ir como presidenta del Banco Nación. Lo mismo que Scioli. Scioli necesita volver a ser embajador argentino en Brasil. Si ya te sacaron de allá y te cedieron un ministerio fuerte y te fue mal, o no sé si te fue mal, porque ni siquiera te fue, porque no te dieron tiempo, y necesitas volver como ministro, como embajador en Brasil, parece que siempre viven de la necesidad de tener un conchavo en el Estado. Eso marca un poco el carácter de gran parte de la política argentina, ¿no? En algún momento está bueno que los funcionarios, cuando dejan de ser funcionarios, porque no funcionaron, como diría Cristina Kirchner, también se vayan a su casa. Porque cualquiera de nosotros, acá tengo muchos compañeros que no son periodistas, son técnicos, grandes camarógrafos, sonidistas. Si pierden este trabajo, no le van a dar otro automáticamente, tienen que salir a buscárselo, ¿no? Bueno, suerte que tiene alguna parte de la política argentina. Análisis de la situación. ¿Cómo va a quedar el gobierno ahora? Bueno, va a haber 2 cabezas fuertes en este gobierno. En el Ejecutivo, Sergio Massa, superministro, reiteramos, se hace cargo de todos los ministerios, Economía, Producción, Ganadería, AFIP, Relaciones con los organismos internacionales. Y alguien dice que algo más que se está negociando este fin de semana, que podría ser algo relacionado con jefatura de gabinete o algo relacionado con Cancillería. Todo todavía está abierto al panorama, pero Sergio Massa va a ser el dueño del Poder Ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Cristina Kirchner en esta negociación dijo que para avalar esto, en la presidencia de la Cámara de Diputados, en lugar de Sergio Massa, tendría que quedar alguien que sea de la confianza de Máximo Kirchner. Bueno, esa responsabilidad cayó en Cecilia Moró. El martes va a haber una sesión especial en la Cámara de Diputados donde se le va a aceptar la renuncia a Sergio Massa y donde el oficialismo va a proponer a Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Votará toda la oposición a Cecilia Moró? Yo no digo por nada personal ni especulando con algún tipo de chisme. Históricamente, la primera minoría
o la mayoría se queda con la presidencia de la Cámara de Diputados. Esta es una tradición que tiene la política argentina. ¿Saben cuándo no se cumplió esa tradición? En el gobierno de la Rúa. Cuando de la Rúa perdió las elecciones de medio término de octubre del 2001, el peronismo le virló la presidencia de la Cámara de Diputados. El peronismo ahora viene de perder la elección de medio término y no tiene mayoría propia. Yo no digo que la oposición le vaya a virlar la presidencia a la Cámara de Diputados, pero posiblemente más de algún diputado no esté dispuesto a levantar la mano por Cecilia Moró, porque no la consideran una persona dialoguista, una persona de trabajo en conjunto, no la consideran una persona que pueda tener diálogo parlamentario. Piensan que dentro del Frente de Todos puede haber otros que cumplan esas condiciones. Atención con esta sesión que se va a dar el martes. No es una especulación. He hablado con algunos diputados que dicen, lo va a definir el interbloque, pero hay varios diputados que no quieren votar a Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, lo cual sería un problema para Cristina Kirchner, porque ya quedó claro que Cristina se quiere quedar como dueña del Congreso, ella presidiendo la Cámara de Senadores y una persona de confianza como Cecilia Moró presidiendo la Cámara de Diputados. Y el Ejecutivo va a quedar para Sergio Massa haciéndose cargo de todos los ministerios que tienen poder. Una pregunta, de esto lo vamos a tratar de analizar con Leandro Dario, que todavía no se quedó o no quedó clara entre tantos cambios de gabinete, es qué va a pasar con un área estratégica, como es el área energética. Área de conflicto permanente, donde desde que asumió este gobierno formó parte del menú cotidiano de las contradicciones del gobierno de Alberto Fernández. Nunca hubo acuerdo en el área de energía entre los funcionarios que respondían a Cristina Kirchner, no le respondieron a Martín Guzmán y ni siquiera Alberto Fernández los pudo cambiar. ¿Podrá Massa cambiar a estos funcionarios? ¿Está conforme Massa con estos funcionarios que están hoy, tanto el secretario de Energía como el subsecretario de Combustible, como quien tiene a cargo la regulación de las tarifas reguladas, bien dicho, sea la de gas o la de luz? ¿Qué pasará con esta gente? ¿Quedará en el cargo? ¿Massa lo aceptará? ¿Pedirá cambios? ¿Tendrá poder Massa para cambiar algo que no pudo ni siquiera el presidente Alberto Fernández? Bueno, esto lo vamos a hablar un ratito con Leandro Dario. Hay que prestar mucha atención al discurso del sábado, cuando se cierre la exposición rural del presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que necesita el gobierno es que el campo liquide las exportaciones de la soja. Necesita que el campo liquide las exportaciones de la soja para que ingresen dólares frescos a la Argentina, al Banco Central. Ahí hay un problema. Lo que propuso Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, que hoy se confirmó que va a seguir siendo presidente del Banco Central, lo que propuso como un dólar especial para las exportaciones de soja que va a durar hasta el 31 de agosto, una medida de emergencia, no convenció al campo. No convenció al campo. Hay que ver si el arribo de Massa cambia esas condiciones, hay una promesa de Massa y pueden lograr un acercamiento con la gente del campo. Esto se va a ver en el discurso del sábado, reitero, y posiblemente esos dólares puedan entrar, algo que el gobierno necesita sí o sí. Massa podrá ser más flexible de lo que fue Martín Guzmán. Massa podrá ser más flexible de lo que quiere que el kirchnerismo sean con el campo. De hecho, algunos dirigentes del kirchnerismo y algunos dirigentes sociales como Juan Grabois ya estaban disgustados, enojados y oponiéndose a esta medida del dólar soja, del dólar especial, aún a cuenta de que no estaban de acuerdo a la gente del campo. Dicho todo esto, y resumiendo toda la información del día, ministros que se fueron, superministro que llega, cambios en la Cámara de Diputados, cambios a nivel políticos. Dicho todo esto, te hablé del poder que conserva Cristina, te hablé del nuevo poder de Sergio Massa y falta un actor acá, del que no hemos nombrado. ¿Qué será del presidente Alberto Fernández? Alberto Fernández, incluso con la salida de Gustavo Vélez, con la salida de Matías Culfas, con la salida de otros funcionarios, ¿te acuerdas de Losardo, la ministra de Justicia? Perdió todas las batallas. Alberto Fernández está en un momento de debilidad política histórica. Nunca un presidente estuvo al frente del gobierno con tanta debilidad política, con tanta poca credibilidad en su palabra, tan acosado por su mal manejo de la pandemia, por el vacunatorio VIP, por el escándalo de Olivos, y por la economía, y por la inflación, y porque no pegó una.
¿Qué pasa con este Alberto Fernández? ¿Será una figura decorativa? ¿Ya lo es? Parece que sí. Parece que ahora el gobierno, que siempre se habló de un gobierno del Frente de Todos de 3 cabezas, Cristina, Alberto y Massa, parece que ahora esas 3 cabezas se convierten en 2. Cristina Kirchner en el Congreso, Massa en el Ejecutivo. Y la figura decorativa de Alberto Fernández. Una nueva experiencia política que deberá atravesar la Argentina. ¿Será así de acá en más hasta las elecciones del año que viene? Bueno, todo este panorama lo vamos a analizar con el primer invitado que tenemos en el día de hoy, que es el diputado nacional Hernán Lombardi, quizás la persona o el político más cercano, de mayor confianza, con el expresidente Mauricio Macri. Con él vamos a analizar sobre el rol de la oposición ante este nuevo escenario político, que nos deja a una vicepresidenta fortalecida en el Congreso, a un nuevo ministro, a un superministro, haciéndose cargo de un gobierno para el cual nadie lo eligió, porque la gente votó a Alberto Fernández, y aquel que la gente votó desplazado quizás a un lugar más testimonial, más decorativo, más de ilusión política que de realidad. Argentina te da esas sorpresas cada tanto. Argentina te ofrece cambios trascendentales en la política, te ofrece cambios de escenarios permanentes, pero creo que hay que hacer memoria y recordar que pocas veces vamos a vivir un país donde un presidente está guardado y otras personas que no fueron elegidas para ello se hacen cargo de la situación. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Hay múltiples reclamos en todo el país frente a una situación cada vez más crítica de las mayorías trabajadoras que sufren la inflación, que sufren los bajos salarios, lo que es la precarización laboral. Y bueno, todos estos reclamos quizás no tienen la visibilidad por ser en muchas provincias y porque la CGT, la CTA están apoyando a este gobierno y no convocando a un verdadero paro nacional, ¿no? Estamos todos unidos porque hay una ofensiva criminalizadora contra las organizaciones sociales, que no es casual en el medio de la lucha que estamos dando por las reivindicaciones que tenemos en los barrios de nuestros compañeros, que no es casual que también abarque de una punta a la otra del arco político. Esto finalmente es una pulseada para ver si vamos a devaluar o no, y nosotros no vamos a devaluar, porque devaluar es empobrecer a la gente. ¿Massa puede traer alivio a esta crisis? Son todos parte del mismo gobierno, un gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado, lamentablemente. Bueno, muy bien, te presenté un panorama raro, un día agitado, de muchos cambios. La Argentina empieza a transitar una nueva etapa política. ¿Será para bien, será para mal? Lo vamos a analizar con el siguiente invitado. Se trata de Hernán Lombardi, diputado nacional por Juntos por el Cambio, secretario de movilización del PRO. Fue titular del Sistema Federal de Medios entre el 2015 y el 2019. Fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el 2007 hasta el 2015. Y además fue ministro de Cultura de la Nación en el año 2000-2001. Hernán, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, qué día hoy, ¿no? Muchos cambios. La figura de Massa se fortalece. Parece que Massa se hizo cargo del Ejecutivo. Esa es la impresión que da. Sí, a mí me parece, para empezar a poner un poquito de claridad en el análisis, Daniel, uno puede analizar la superficie, las historias, los enroques, los papelones, el papelón de haberla mandado a Batakis, y imagínate la credibilidad de Argentina. O decís, estos 21 días de Batakis fueron inolvidables, o los 40 días de Scioli, y podés quedarte en la anécdota y el papelón del enroque de nombres. Pero a mí me parece que eso puede servir para distraernos del problema central. El problema central es que la crisis está ahí. Que la gente no llega, el que vive un sueldo, el que vive una jubilación o la pequeña y mediana empresa, está destruido. Aquí el problema es que hay, de hace 2 años y medio que no tienen un plan, no quieren los planes, que no tienen un proyecto, y yo creo que hay que medirlo por esto, hay que medirlo lo que pase en función de, fácilmente, en función de, tienen que reducir el gasto público, tienen que reducir la emisión alocada de moneda que ha llevado al Banco Central a generar esta bola de pesos que puede terminar catastróficamente. Me parece que esos 2 puntos empiezan a ser claves y, por supuesto, tienen que parar el ingreso a las vacantes del Estado, que ya lo siguen concibiendo como un botín. Vos fíjate que el último decreto de Batakis, el único casi que hizo,
que congelaba teóricamente las vacantes, sin embargo tenía más excepciones que reglas. A cualquiera que había empezado un concurso lo dejaba entrar, eran 21.000 cargos, no congelaron las empresas públicas. Realmente eso es lo que hay que mirar. ¿Qué hacen con el gasto público? ¿Qué hacen con la emisión de pesos? Y que no aumenten nuevos impuestos. Por ahí va la mano. El resto pueden ser fuegos artificiales para distraernos. Ahora, vayamos al análisis del poder, que te escuché en la última parte y coincido totalmente, Daniel. Esto era un trío desavenido, con problemas, trío. Siempre fue, desde el origen, nosotros dijimos, esto que está tan mal avenido no tiene otra forma que terminar mal. Pero no nos equivoquemos, acá la dueña accionista más grande del trío lo ha puesto a Massa. Esto es con Cristina, es Cristina y Massa. Porque si no, uno tiende a decir, dadas las viejas peleas, etcétera, que se equivocan los responsables. Esto es Cristina Fernández que pone y le da poder a Massa. ¿Cómo terminará? No sé, pero hoy es así. Vos sabés que Alberto Fernández, antes de asumir la presidencia de la Nación, un poco lo que vos señalabas, ¿no? El desgaste y el desgobierno en la situación que pasaba, dijo que con la plata de las LELIC le iba a aumentar a los jubilados el 20% de sus ingresos. Dijo así claramente, debe haber algún video. Sí, con la plata de las LELIC le voy a subir el 20% a los jubilados. En diciembre, además, dijo, apenas asumió. Según los gastos mensuales e intereses que se gastan en intereses por las LELIC en el último mes, en millones de dólares, la Argentina está gastando 430 millones de dólares contra 422 millones de jubilaciones. ¿No? Gastan más hoy se gasta más en intereses de LELIC que el monto total de las jubilaciones. Y él hablaba del 20%, entonces no hay que perderlo de vista. Bueno, es así. Este es un dato que grafica que el gobierno entró en una espiral de donde nunca le encontró la vuelta a la economía. Pero además, voy a ser más crudo, la inutilidad gobierna. Es la inutilidad, porque además de tener ideas incorrectas, no hay un lugar donde no haya una pésima gestión. Ayer estábamos en Bariloche, porque estábamos con Mauricio, después hablaremos de eso, y me decía los empresarios del turismo, nos está yendo bien, pero perdimos, por lo menos, el 50% de los turistas brasileños que iban a venir, que hubieran venido, por el tipo de cambio, el famoso... Por falta de vuelos. Famoso Brasiloche. Sí, pero ¿por qué? Porque aviones había. Porque la ANAC recién autorizó los charters en abril. Cualquiera que conoce un gramo de turismo sabe que las ventas de paquetes se hacen por anticipado. Nos perdimos. ¿Quién perdió? Perdieron los mozos de Bariloche, la mucama de Bariloche, también los empresarios de Bariloche. ¿Por qué? Por una medida, por inutilidad. Y ahí no es solo la economía. ¿Entendés? Otro que estaba ahí en Dinahuapi nos decía, Dinahuapi es en las afueras de Pueblo Divino, las oportunidades que se pierden simplemente por, en este caso, bueno, obviamente por el tema laboral, un señor que tiene una bermutería muy innovador, un tipo genial. La está haciendo, consiguió, haciendo un bermú con la hierba de la estepa de la Patagonia, 10 empleados. Y dices, mira, si yo no tuviera estas restricciones, tomo 10 más mañana. Pero con las restricciones laborales que tengo no lo puedo hacer. ¿Quién se le ocurre mantener este sistema arcaico que el Frente de Todos, y lo voy a decir claramente, es el elemento más conservador de la Argentina? Pues ellos quieren conservar los privilegios a los cuales nos han tenido acostumbrados, desde los sindicalistas a los dirigentes piqueteros, y sobre todo la política, ni hablar. Hernán, una de las características que define a Sergio Massa, y esto no lo digo yo por una impresión personal, lo dicen las encuestas, es la falta de credibilidad en su palabra. Massa jugó fuerte, dijo cosas, se comprometió públicamente, por ejemplo, a desterrar a la Cámpora, a meter preso a los corruptos del kirchnerismo, dijo cosas... Bueno, un poco Alberto Fernández había hecho algo parecido en su momento. Después volvieron todos al redil y eso ya lo desgasta de antemano. La gente en general no le cree a Massa. ¿Le creerán los mercados? ¿Confiarán los mercados? Porque de última también Massa es una persona que a lo mejor tiene unas ideas más ortodoxas que el kirchnerismo puro. A lo mejor no quiere que Argentina entre en default, porque lo ha dicho también, que Argentina tiene que ser más ordenado con el gasto público, tiene otras ideas, y eso puede ser favorable en cuanto a la relación con los mercados, con los banqueros, con los empresarios. El problema es, ¿le van a creer? No solo si le van a creer, la jefa política del trío es Cristina Fernández. Entonces, primero tendrá que convencer a Cristina Fernández de esto. Ojo, yo tengo alguna idea
que cuando ven la catástrofe que han generado en 2 años y medio, ya dudan de todo. ¿Viste? Ellos no tienen valores o principios permanentes. Lo único que importa es el poder y mantenerse en el poder. Pero yo creo que la credibilidad, lamentablemente lo voy a decir, la credibilidad de la Argentina también tiene un signo de pregunta. Si vos mandaste de nuevo la directora ejecutiva del fondo... mandaste a Silvina Batakis a hablar con Cristalina Es una Georgieva. persona que tiene una agenda importante, los Claro, departamentos... y estaba en el aeropuerto y la enterándose renunciaste. de que la renunciaban. Entonces, ya, ¿cómo buscas? Más allá inclusive de la poca confiabilidad de Massa, que coincido totalmente con vos, que es una persona más... Quizás es el político menos confiable de la Argentina, Massa. Pero además, tenés una ensalada ahí que decís una cosa y haces otra. De nuevo, Batakis decía que con el decreto iba a congelar la vacante. Mentira, no la congeló. Es decir, nada funciona. La inutilidad nos gobierna, porque yo digo... Pero además tienen es una malas medida, ideas. no congelar es no voy a gastar de acá en más, no es que voy a gastar menos de lo que vengo gastando. No, es simplemente decir, paremos, tomemos medida de la magnitud de la crisis, digamos, tomen medida que cada cosa que hacen significa que el central sigue emitiendo, que yo estoy ya... creo que desde mi punto de vista totalmente afuera de la legalidad lo que están haciendo en términos de emisión de pesos y de garantía de tasas. Están haciendo cualquier cosa. Emitieron en un semestre lo que podían haber emitido todo el año, o más. No, mucho más. Emitieron el 10% de toda la base monetaria en un día. Y ahora garantizaron una tasa ayer, una tasa de 80 puntos a los bonos, una tasa de 80 puntos a los bonos, le están generando unos negocios extraordinarios al sistema financiero. Los especuladores. O sea, es el gobierno de la especulación financiera. Ahora, dicho eso, la bomba en pesos que se está generando, producto del no control del gasto, la terminan pagando todos los argentinos. Yo digo siempre lo mismo. La inflación, que es el impuesto del lugar común más injusto que existe, termina financiando a estos tipos, el chico que se compra un chicle en Berazategui o en La Quiaca, con el IVA. Es decir, no hay nada más injusto que lo que hacen. Pero como no se animan a hacer una cuestión nominal de control del gasto público, lo quieren hacer por la vía inflacionaria. Hernán, yo recién comentaba que la información es que Cecilia Moró va a ser la candidata a reemplazar a Sergio Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados. Históricamente hay una tradición, la primera minoría o la mayoría elige y el conjunto de los diputados votan al presidente. Pasó así con Sergio Massa. Salvo una excepción, hay que recordar la historia también, ¿no? Cuando la Alianza perdió las elecciones en término medio en octubre del 2001, le birlaron la presidencia del Senado, también de la Cámara de Diputados. Ahí no hubo traición, no hubo voracidad política de aquella oposición. No digo que pase lo mismo. Pero he hablado hoy con 2 o 3 diputados de tu bloque, no, lo hablé en off, no voy a decir quiénes son, que dicen vamos a esperar que se reúne Juntos por el Cambio, el interbloque. Pero no está dispuesto... no a votar a alguien del Frente de Todos, no están dispuestos a votar a Cecilia Moró, porque no la ven como una diputada abierta al diálogo, que se preste al trabajo parlamentario. Lo que se necesita es de alguien que preside un cuerpo legislativo donde participan todas las fuerzas políticas. Bueno, se discutirá en el seno del bloque y del interbloque. Vos traes un recuerdo muy doloroso para los argentinos, que fue el 2001. Hoy te leí un artículo en La Nación muy bien escrito y muy bien con mucha información histórica, con mucha verdad histórica, acerca de cómo se movieron los distintos actores de la sociedad en diciembre de 2001. Digo, yo estoy orgulloso de la oposición que integro en Juntos por el Cambio, porque nosotros somos firmes, pero nunca tenemos actitudes destituyentes. Vos fijate, por el contrario, si con esta crisis estuvieran los integrantes del Frente de Todos enfrente, lo que no hubiera pasado, digámoslo con toda claridad. El problema es que los que generan piedras en Argentina, los que tiran las avalanchas de piedras, los que generan saqueos en Argentina, están dentro del gobierno. Si no, ¿sabes cómo hubiera terminado esto? Nosotros somos tipos responsables. Con respecto al tema institucional, recuerdo perfectamente que lo votaron a Camaño como presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, cuando hay una tradición histórica de que los puestos de la línea sucesoria... Dejar al partido de gobierno, claro. Los tiene el partido de gobierno. Yo creo que nosotros, más allá de los nombres, vamos a seguir respetando claramente la institucionalidad. Pero la personalidad. Yo digo esto porque también influye a la hora de votar, porque el Frente de Todos no tiene los votos necesarios. Necesita que de parte de la oposición les presten algunos votos para nombrar al presidente de la Cámara.
A lo mejor es decir, bueno, mira, yo no tengo problema votar al Frente de Todos, pero no este diputado. Yo digo, no sé, porque no gusta, no conforma. Habrá que discutirlo en el bloque, por supuesto, habrá que en el bloque y en el interbloque. Pero yo insisto con una cuestión. Esto, el papelón que están haciendo, pero no es a mí importa el papelón, no es un problema estético, es un problema ético. Los argentinos nos han empobrecido y han destruido la confiabilidad de la Argentina. Entonces, yo trato de, francamente, imagínate lo que podría ser, podríamos estar todo el día hablando de las anécdotas de hoy a la tarde, de 2 horas, de los papelones que hicieron hoy a la tarde. Pero yo quiero que no nos distraigan del tema de fondo, señores. Viene el señor Massa, muy bien. Quiero ver cómo planeas la autoridad fiscal, quiero ver cómo controlar la emisión de moneda, la emisión irresponsable de moneda que no puede emitirse más. Y no puedes aumentar nuevos impuestos. El resto son fuego de artificio para distraernos. Imagínate cuánto podemos decir el extraño danza. Batakis la pasan al Banco Nación. Nadie tiene dignidad en este país. Digo, fuiste ministro, por lo menos la pasan a Marcó del Pon, a Secretaría de Asuntos Estratégicos. Que lo trajeron de Brasil y ahora vuelve. Que debe tener que poner, de mi perspectiva institucional, de nuevo tiene que pasar por el Senado, Porque si renunció de embajador en Brasil, que tenía placer del Senado, ahora tenés que ir al Senado a que de nuevo se lo dé. Ahí sí tenés una discusión bastante rica para dar. ¿No? Claro. Hay temas. Y si no renunció a la embajada en Brasil, pidió licencia, pudo haber asumido como ministro, ¿no hay incompatibilidad? Me parece que renunció. Sí. Leandro tiene una pregunta para vos, Leandro. Lombardi, ¿qué significa que son tipos responsables? ¿Están dispuestos a acompañar a un proyecto de ley que el nuevo ministro de Economía considere importante, así como en su momento acompañaron el acuerdo con el FMI? Para ser claros en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que sí permitió que la Argentina no volara por los aires, como quería Máximo Kirchner y la Cámpora. Si la Argentina hubiera hecho lo que querían ellos, volaba por el aire, lo mismo que le está pasando ahora a muchas pequeñas y medianas empresas que no tienen insumos. ¿Viste? Como decir, no va a haber café, o no va a haber insumos en la industria automotriz, o no va a haber papel higiénico porque no hay dólares para esos insumos. Eso hubiera pasado en marzo. Quiere decir que nosotros actuamos con total responsabilidad. Ahora, ¿qué hicimos? Además de la responsabilidad. Aprobamos la prórroga del endeudamiento, pero no aprobamos el plan, porque, con toda franqueza, no vamos a hacer de Guzmán un santo ahora. Guzmán tampoco tenía plan. Guzmán tenía formas educadas, pero el plan nunca existió. Entonces, primer punto, esa responsabilidad. Segundo, nuestros ejes en esto. No puede haber nuevos impuestos, no puede haber ningún aumento del gasto público, tienen que congelar la planta, hay que controlar la emisión de moneda. De ahí no nos vamos a mover ni locos. ¿Por qué? Hay que hacer un ajuste. Porque estamos defendiendo, eso se lo va a hacer la inflación. Que digan lo que digan, se lo está haciendo el mercado, ¿no te das cuenta de lo que pasa? Ya está, se lo está haciendo la inflación, lamentablemente sobre los que trabajan, porque acá la nueva novedad de la Argentina es que los pobres son los que trabajan. Eso nunca había pasado en la Argentina. El que trabaja había salido de la pobreza. Ahora asumieron al que trabaja en la pobreza. ¿Por qué no creen en el trabajo? Porque creen en una Argentina basada en planes. Y seamos cuidadosos también con eso. A mí a veces me molesta, no es que me moleste, pero reflexiono cuando se estigmatiza al planero. Hay mucha gente que tiene un plan y quiere trabajar. No puede. No todos son tipo de como la chica esa, pobrecita, que se raja. No es así siempre. Pero el problema no es el sujeto. El problema es el marco político que no permitís generar una Argentina del empleo. De nuevo te digo, fíjate la soncera. Lo hubieras autorizado traer charters a Bariloche en tiempo y forma y hubieras tenido en vez de 3 charters por semana, más o menos se estiman 10 charters por semana. Eso significa 3.000 personas más trabajando. Entendés que es una medida, pero en eso está el sino. Es un gobierno, la inutilidad nos gobierna, vuelvo a decírtelo. Hernán, en Juntos por el Cambio, desde que Cristina dijo que hay que acabar con la tercerización y le quiere sacar el manejo de algunos planes sociales, sobre todo el plan Potenciar Trabajo, a las organizaciones sociales, que además que, hay que decirlo, muchas de ellas están en los dos lados de los mostradores, son funcionarios y son organizaciones sociales a la vez, como el Movimiento Evita, que le disputa territorio a la Cámpora y a los intendentes leales a Cristina, por eso le quiere quitar el manejo y dárselo a los intendentes peronistas. Y hay todo un debate entre ellos sobre el manejo de los planes sociales. Ustedes en Juntos por el Cambio hablaron de este tema, de qué hay que hacer con esta ayuda social y cómo manejarla. Bueno, evidentemente ellos conciben a la ayuda social como una caja.
ya conciben el Estado como una serie de cajas. ¿Viste? Cuando discuten la caja del PAMI, la caja del ANSES, la caja de los planes sociales. Esa forma de concebir el Estado es totalmente abyecta, porque no importa qué es lo que vas a hacer en tu función. Lo que importa es cuánta plata manejas. Eso ya muestra un estado de situación. A mí me parece que lo que ha pasado estas semanas es muy grave. Me parece que la lucha que se da por la caja, los planes sociales, es durísimo. Y yo digo, si al presidente le quedara un resto, mirá, puede haber violencia social con una ese tema, uña de autoridad, lo tendría que haber echado a Menéndez, el de Barrio de Pie, en 5 minutos, cuando llama una movilización contra el campo. Pero ¿desde qué autoridad hablar el presidente de la Nación si él mismo habla de las silobolsas? Cuando vos mencionás, hay temas en la Argentina que son delicados. Vos pones una foto de los silobolsas. Prácticamente está diciendo vayan y quémenlas. Esa es la verdad. Cuando el señor Grabois, también integrante del oficialismo, habla irresponsablemente la palabra saqueos, de alguna forma está induciendo a la profecía autocumplida. No pueden hacer. Si la irresponsabilidad es total, y todo eso surge del manejo de las cajas, la discusión son los intendentes. Pero el presidente dio a entender que, por ejemplo, que el salario básico universal que piden las organizaciones sociales no se puede pagar porque el campo no liquida la soja. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo recibís vos? Los enfrenta de alguna manera. Pero claro, lo que exige, bueno, es un rasgo estilizado del populismo, crear enemigos imaginarios. Vos fíjate que estamos hoy todos hablando del campo porque el presidente de la Nación se le cantó correr el problema. El presidente de la Nación tendría que haberse dedicado a administrar, ya no lo va a hacer, 2 años y medio no lo va a hacer. Esta forma, yo lo he dicho varias veces, esta forma de administración que conocimos hace 2 años y medio estaba terminada ya ayer. Esto no quiere decir que esté o no el presidente en acción, pues si no se confunde. Había que correr el eje del poder. Vamos a ver si en estos días se corre el eje del poder. Pero lo que no puedes hacer es generar enemigos artificiales. A veces los enemigos terminaban siendo pero acordémonos las barbaridades que han hecho. Los padres organizados que querían que los chicos fueran al colegio para pasar a ser los enemigos y los difusores del COVID. Digo, acá han hecho cualquier cosa. Ay, bueno, el INADI abrió una línea telefónica para denunciar a las escuelas que le pedían que los hijos asistan a clase. Bueno, Digo, por eso. pasamos por esas cosas. Hemos pasado por barbaridades. Hernán, antes de despedirte, tengo que preguntarte por Mauricio Macri. Vos sos la persona más cercana a Mauricio Macri en los últimos tiempos, te convertiste en una especie de mano derecha del expresidente. Ponele. Hoy estuve en la Rural, yo vengo a hacer radio en la Rural, le fue bien, le fue muy bien en la Rural, le fue bien en Bariloche. Y uno dice, che, le está yendo bien a Macri en su recorrida, con la gente, está levantando. ¿Le da para ser candidato? Yo lo acompañé en Ituzaingó también, en Dinahuapi, en Bariloche. A ver, Mauricio está evidentemente la relación con la gente. Para mí lo más interesante que pasa. Nosotros nunca, ni Mauricio, nosotros miramos así a la ligera las encuestas. Encuestas se medirán, pero a la ligera. A mí lo que más me interesa es, se mide en algunos barrios, qué sé yo, Florida en Vicente López. Vos decís, lo más interesante es gente que decía, y se lo dijeron en Bariloche también, yo te había votado en 2015. En 2019, o vos no te supiste explicar, o yo no te quise entender, o el esfuerzo fue demasiado grande que pedías y no te voté. Pero ahora me doy cuenta que estuve más, que tendría que... Vos te equivocaste que no me lo explicaste bien, a Mauricio. Pero yo tendría que haber acompañado. Pero lo más interesante no es ni el duro de un lado ni el duro del otro. Es el que acompañó en 2015 y ahora rápidamente se está volviendo a reflexionar sobre que en realidad en 2019, déjame terminar esta idea, como dice Mauricio, el camino es el correcto. A lo mejor agarramos más pozo de lo que correspondía, sí, puede ser, pero nos equivocamos en no ratificar ese camino correcto y decir, traten de meternos en menos pozos. En cambio de eso nos llevaron para el otro lado. Mirá cómo estamos ahora. Le pido a la producción que me deje un ratito más, porque esta pregunta es obligada para hacértela. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que no se supieron explicar o que el esfuerzo que pidió Mauricio Macri fue demasiado grande? Porque por algo perdieron las elecciones. Que no lo explicamos lo suficiente, y puede haber después ajustes de hecho, pero que no, si vos tenés otra orilla, y tenés que llegar a la otra orilla, pero en el medio tenés un río embravecido, tenés que explicar todos los días. Y nosotros en algún momento perdimos esa vocación de explicar, los argumentos no eran buenos. Yo lo que digo, y lo voy a decir
polémicamente, Daniel, nosotros entregamos el gobierno y por eso perdimos probablemente prácticamente sin déficit fiscal, un 0,4%, y con equilibrio energético. Claro, fue un esfuerzo enorme, pero eso permitió que estos tipos que pararon el país durante un año, que nos criticaban y el apero Macri, la Argentina sobrevivió. Y que además tenías muy contraída la base monetaria y pudieron emitir como emitieron. Si no hubiera volado todo por el aire. Por lo tanto, lo que recibieron, muy contraído, y no es el esfuerzo del gobierno de Mauricio, es el esfuerzo de todos los argentinos el que remató a Alberto Fernández. Hernán, gracias por tu visita. Gracias Un a gusto vos. tenerte en el programa. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a analizar con Leandro Dario las posibles medidas económicas que podrá tomar a partir de la semana que viene el flamante superministro Sergio Massa. Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca, tenemos un gran invitado, un hombre muy cercano al gobierno, un hombre de consulta, un empresario, un inversor, con el cual podemos analizar qué escenario político-económico se viene. Pero antes, Lean, ¿qué imaginás que podrían ser las primeras 2 medidas o 3 medidas que pueda tomar Sergio Massa? ¿Qué cambiaría de lo que hay ahora y por qué? Digamos, y si le dan tanto poder es porque algún giro tiene que haber. Sí, bueno, lo que se habla de Massa es que es un dirigente que tiene una mirada pragmática sobre la economía, que va a concentrar toda la botonera económica, por eso ocupa el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Agricultura, que está acompañado por un grupo de economistas que son especialistas en distintas áreas, en energía, en minería, en agronegocios, como Gabriel Delgado, que Se queda estuvo en con el la INTA. FIP, Se queda con la que no es FIP. menor también. Se queda con la relación con Estados Unidos, que es crucial, se queda con la relación con los organismos multilaterales de créditos, entre ellos el FMI. O sea que va a concentrar mucho poder dentro del gabinete. Tengo una duda. Sí, que lo ¿cuál? dejé, lo planteo en editorial. Y el área energética, que fue tan conflictiva y tan... Parece una ONG dentro de este gobierno. O sea, ni el presidente la pudo manejar. Hoy no hubo ningún anuncio oficial sobre el área energética. Lo que dejaron trascender es que Darío Martínez, el actual secretario de Energía, continuaría en el cargo, pero no hubo ningún anuncio oficial. Sería el único área donde Massa no tendría gente propia. ¿Y los Recordemos- Federicos? Y los Federicos continuarían en sus cargos, que responden al cristinismo. Sería el único área muy importante de economía donde Massa no tendría gente propia. Hay que ver qué pasa con eso. El otro gran interrogante es qué pasa con el Banco Central. Recordemos que Massa siempre dejó trascender que quería manejar toda la botonera económica, incluyendo la presidencia del Banco Central. Miguel Pese no es un hombre de Massa, al contrario, es un hombre de Alberto Fernández. Sí. Hace poco me decían cerca de Pese de que la relación con Cristina Fernández de Kirchner era muy buena, era muy aceitada, y atribuían algunas operaciones al entorno de Massa. Bueno, por ahora no hubo ningún anuncio oficial. Hoy hablé con la gente del Banco Central y me decía, el ruido acá no llegó. Bueno, yo tengo un colega que sigue la agenda económica, habló con Miguel Pelle y Miguel Pelle dijo que él estaba confirmado. Esto fue hace una hora. Pero bueno, a lo mejor mañana nos levantamos y hay otra información. Recordemos que hoy Pese y el directorio del Banco Central tomó medidas cruciales como subir las tasas de interés de la ley líquida y de los plazos fijos y aparte endurecer el financiamiento de tarjeta de créditos en dólares. Si vos gastas más de $200 y querés pagar el mínimo, tenés que pagar una tasa de interés mayor. Es decir, hoy el Banco Central tomó medidas cruciales que no hacen presuponer una salida de su presidente, pero hay que esperar. ¿Sabes por qué te digo todo esto? Porque hoy hubo una reunión muy larga entre Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo, y el presidente Alberto Fernández. Cuando salió de esa reunión me contaban los periodistas que trabajan en Sala de Prensa Casa Rosada que lo vieron salir con cara de enojado a Daniel Scioli, no contestó ninguna pregunta, pero al ratito desde su cuenta de Twitter dijo, nos reunimos con el presidente para analizar el trabajo productivo, el desarrollo de las pymes, el trabajo, porque tenemos un compromiso, y ya estaba renunciado supuestamente. Y él tuiteaba como si estuviera en el cargo. Esas son las cosas que permanentemente pasan en este gobierno que nunca se vieron, ¿no? Digamos, nunca hay cohesión, ni siquiera en la información. De hecho, la portavoz que siempre se pone y habla y
y bueno, a veces nos enseñan a los periodistas cómo tenemos que ser periodistas. Hoy la reemplazaron por una serie de comunicados escritos, ¿no? También. Sí, muchas filtraciones, ¿no? Ayer hubo filtraciones cuando la ministra estaba en vuelo después de una gira oficial por Estados Unidos que era crucial para el gobierno. Muchas filtraciones y errores de comunicación también. Bueno, todo este escenario lo vamos a analizar con el siguiente invitado. Se trata de Antonio Aracres, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, presidente de Syngenta Argentina. Lleva más de 20 años de experiencia en la agroindustria, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Gracias por venir. Un placer. Bueno, tenés un montón de información. Te tiré todos los ravioles arriba de la mesa. ¿Por dónde empezamos? Bueno, me parece que el desorden económico del último mes, no es que la Argentina venía con una situación espectacular en su economía, pero venía con una recuperación en el PBI el año pasado y con ciertas dificultades en la estabilización de la inflación, digamos, ¿no? Pero en el último mes el tema cambiario empezó a hacer muchísimo ruido. A partir de la salida de Guzmán, claro, básicamente, ¿no? Y creo que ahí me parece que es donde entra el desorden político que desordena la economía. Porque uno a veces cree que el problema es económico solamente, y me parece que en los últimos tiempos el problema fue eminentemente político, y este es el principal activo, a mí me parece, de la reconformación del gabinete. Porque al entrar Massa, podría haber una señal, esto es una presunción, yo no tengo la certeza que sea así, pero podría ser una señal de que finalmente el Frente de Todos, compuestos básicamente por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, ahora no hablo de puestos institucionales, sino de figuras políticas, y el presidente hasta hoy de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acuerden un proyecto de rumbo económico, lo sostengan y lo mantengan en el tiempo. Eso no pasó con Guzmán en los últimos 6, 8 meses de su gestión. Y si bien en el caso de Silvina Batakis no sufrió ataques, tampoco tuvo apoyos sustantivos, sobre todo de la parte más kirchnerista. Entonces la novedad podría ser que Massa traiga un acuerdo preexistente de las tres patas del Frente de Todos. Y si eso es así, sería muy auspiciosa su llegada, porque, o sea, Massa no es un técnico, no es un economista. Su principal activo es su capacidad de negociar, de dialogar, de generar acuerdos. Yo presumo que Pero tiene una palabra, digo, también tiene un personaje de la política argentina con una palabra muy devaluada, ¿no? Digo, Massa se comprometió públicamente con ciertas cuestiones relacionadas con la ética, relacionadas con la corrupción, relacionadas con su compromiso y su hoja de ruta política, e hizo todo lo contrario. Sí, yo creo que la política es el arte de lo posible y el pragmatismo rige mucho más que lo dogmático. Si uno mira los gobiernos de los últimos 50 años, muchos empezaron diciendo no voy a hacer tal cosa y terminaron haciendo otra, y podríamos dar ejemplos. Pero desde el gobierno yo te entiendo que la realidad te va a cambiar, pero desde la oposición tomar partido por quien vos denostaste y dijiste que era la causa del grave problema en Argentina, sí. Digo, eso, digo, no lo digo yo, digo, en general las encuestas le dan una palabra muy devaluada más. Bueno, ¿no? Habrá que ver, eso ya es igual algo ver, más ¿no? electoral, sí, ¿no? Sí, lo sí, que vos ponés, sí. Y eso no lo sabemos, pero desde lo político, en la gestión, me parece que él trae un activo importante, que podría ser el acuerdo de las tres patas y su capacidad de diálogo, por ejemplo, con el agro. Podría él, al tomar ahora agricultura, comenzar una gesta diferente. Ahí tengo la pregunta antes de dejarle a Leandro, que es el entendido en economía. Vos sos un hombre del sector, sos un hombre de la agroindustria. ¿Vos coincidís con lo que dijo el presidente, que hay una especulación de parte del agro que nos quita los dólares que son de todos nosotros y todo lo que dijo que generó? No coincido en eso. Yo creo que, primero, viste, vos decís el agro. El agro no es la mesa de enlace, ni esa Presida, CREA o la industria de semillas o de agroquímicos. El agro son 100.000 productores, muchos, y una cadena industrial y agroindustrial bastante grande. Pero nadie se puede arrogar el derecho de decir
este es el agro solamente, ¿no? Entonces hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra, pero básicamente lo que tenés es un conjunto de agentes económicos que se dedican a la producción agropecuaria y ¿qué hacen con sus granos? Lo guardan, lo venden anticipadamente, en otros casos lo venden después. ¿Cuándo? Cuando lo necesitan. ¿Cuándo retienen? Cuando ven que puede subir el grano y pueden hacer una diferencia. ¿Cuándo liquidan? Cuando les parece que va a bajar. ¿Y qué pasa si hay una devaluación? Y bueno, la quieren captar, porque en el medio de todo esto hay un doble juego de tipo de cambio, que si llega a haber una devaluación del oficial, y lo venden anticipadamente, aún perderían más dólares genuinos de los que pierden actualmente. Entonces, eso no es especulación, eso es una mirada racional en el cuidado del poder adquisitivo de las cosas que vos produjiste y que generaste. Me parece en ese sentido mucho más pragmático. El secretario de Agricultura dijo, el que piensa que el campo especula con las sojas porque no tiene la lógica del negocio. El propio secretario de Agricultura, Sí. desmintiendo al propio presidente, ¿no? Claro, y por otro lado, fíjate que más allá de esas cuestiones que son declaraciones políticas, en lo fáctico salen con una resolución que le permite al productor que liquide en agosto generar un 25% más en dólares por la venta de soja que lo que liquidaba o que lo que obtenía un día antes de la resolución. Es decir, ok, te digo que estás especulando, pero igual como necesito tus dólares, te doy esta resolución y te permito generar eso. ¿Por qué? Porque el mundo de la economía se mueve en base a incentivos, no es en base a ideología. El productor no retiene por ser anti-kirchnerista, el productor retiene porque quiere conservar el poder adquisitivo de lo que produjo. ¿Y por qué liquidaría ahora? Y bueno, porque si lo hace en agosto, en lugar de septiembre, octubre, noviembre, que por ahí iba a vender un poquito después, dice, no, me voy a hacer un 25% más en dólares, mejor liquido en agosto. Y seguramente no va a ser por beneficiar al kirchnerismo que lo haga, va a ser porque va a beneficiar a su bolsillo. Ahora, Antonio, ¿qué pasó desde el 2 de julio, el día que se va Martín Guzmán y que el presidente no designa a Massa, sino que designa a Batakis, cuando se sabía que Massa tenía intenciones de incorporarse al gabinete, y hoy el mercado le torció el brazo a Alberto Fernández porque en el medio, en todos estos días que se perdieron, el dólar subió un montón, aumentó la inflación, se dispararon los precios, vivimos un mes horrible de todos los argentinos. ¿Qué pasó del 2 de julio a hoy? No, yo creo que lo que te comenté hace un ratito de la necesidad de que la política ordene la economía y que haya una cantidad de acuerdos preexistentes sobre el rumbo a tomarse, no se pudo lograr en un fin de semana. Y vos no podés estar 3 semanas sin nombrar un ministro de Economía. Si querés, la consecuencia, es una palabra horrible, pero un poco perverso de esto, es que una persona profesional, digna, corajuda, como Silvina Batakis, bueno, cumplió ese rol de puente, ¿no? Entre que no había un acuerdo político y ahora sí lo hay. Se le cayó el puente en la mitad del río, ¿no? Digamos. Claro, no, pero digo, digamos pero todo, fue ¿no? un puente, Pero ¿no? fue un puente que te hizo subir el dólar 120 pesos, que te subió el riesgo país a 3.000 puntos. Pero no por ella. No digo que sea por ella. No por ella. No digo que sea por ella. Eso fue la política. Claro, pero fue Eso la fue la política. política, o la Porque falta de esto política. que te pregunta Leandro, porque uno dice, a ver, si la gente los votó para gobernar, ¿por qué no decidieron el día que se fue Martín Guzmán esto que decidieron hoy dárselo a Sergio Massa? Nos hubiésemos evitado esta corrida cambiaria, nos hubiésemos evitado estos 8 o 9 puntos de inflación de julio. No, no se hubiese solucionado la economía milagrosamente. Pero las 3 cabezas, al frente de todo, no se pueden poner de acuerdo en el rumbo que vamos a llevar. Ahí está el problema. Y esa es la duda, o mejor dicho, yo prefiero decirlo en términos de esperanza que tengo, de que ahora sí Massa llegue a este superministerio con un acuerdo preexistente de las 3 patas y entonces el mensaje llegue más consistente, más congruente y no haya fisuras y se pueda avanzar en un rumbo claro. Si eso es así, me parece que la economía se va a estabilizar, los mercados se van a tranquilizar, los dólares financieros se van a desinflar porque era un dólar de pánico, no era un dólar que tenía que ver con los fundamentals de la economía. Y seguramente el riesgo país también va a bajar un poco y la Argentina va a poder recuperar de vuelta ese crecimiento que venía mucho más leve que el del año anterior, pero aún medianamente significativo. Nos queda todavía por delante resolver cómo recomponemos las reservas que se necesitan para importar y producir y crecer. Y lo más difícil de todo, en mi opinión, es cómo bajás la inflación
en un país que está atravesando en este momento 5, 6, 7, 4 y que no resiste el bolsillo de nadie. Te doy un camino. A ver. No sé si yo no soy economista, pero es el que indican gran parte de los economistas, ¿no, Leandro? Ajustar el gasto público, emitir menos, que eso se va a sentir en los bolsillos de todos, que no hay otro camino, y haces un plan antiinflacionario progresivo. Correrse un poco al centro, si se quiere, salir de esa idea populista de que todo se soluciona imprimiendo billetes, y sería por lo menos mostrarle al mundo, a los mercados, de que sos serio, tratando de cuidar los sectores más sensibles de la economía que necesitan de la asistencia estatal. ¿Está el gobierno en condiciones de afrontar un programa así? Bueno, eso es lo que yo te digo, que para mí tiene que haber habido un acuerdo preexistente, porque para controlar la inflación, si no lo haces por el lado del gasto público, por el lado de impuestos no va a haber nada, porque el Congreso no te aprueba nada. Entonces, si vos querés estabilizar, lo primero que tenés que hacer es ver cómo trabajás el ajuste del gasto público, y si no hay un acuerdo previo en lo político, esa paz en los mercados no va a durar mucho. Yo le agregaría algo más. A mí me parece que hay que empezar a descomprimir un poco el tema del tipo de cambio, Daniel. O sea, para desplomar los dólares financieros hay que desdoblar el tipo de cambio y permitir que un 30% de la economía no crítica flote libre. Importaciones de bienes de lujo, consumos en el exterior, por el lado de la demanda, y por el lado de la oferta, exportaciones de servicios como ciencia del conocimiento, programación, y por ahí un 30% de exportaciones de soja. De manera tal de que vos le estás dando un volumen, un 30% de la economía, que empezás a dar un camino de que se puede ir soltando lentamente el cepo. Pero está bien lo que decís vos. Digo, a lo mejor es un camino correcto, pero para iniciar ese camino tenés que recortar lo que te va a faltar, porque ese camino significa que vas a recaudar menos también. Yo creo que es el único camino, porque hoy ya ni recaudás. ¿Por qué recaudarías menos impositivamente? Porque si vos le das un 30% más a los exportadores de soja, es un 30% menos que te queda en el Estado. Sí, pero de dólares. Impuestos. No, vos las retenciones las cobrarías igual. Claro. O sea, eso, no te estoy cambiando las retenciones. ¿Y dónde le das el beneficio al exportador? No, el beneficio es que en lugar de liquidar a 130, va a liquidar a 300 o a 280, lo que esté el tipo de cambio MEP. Y le sacás una exportación sobre esos 300. No, pero son cuentas distintas. Una es la cuenta fiscal de ingresos y egresos, sí. Lo que ingresa es la retención, y lo que egresa es el gasto público, y la otra es la balanza de pagos, que son los dólares que te entran por la exportación y los dólares que pago por la exportación. Lo que vos tenés razón es que en la balanza de pagos, o sea, en el balance del Banco Central, le quedarían menos dólares al Banco Central, claro. Pero también tendría menos presión el Banco Central por el lado de la demanda de importaciones, porque vos le estás mandando a ese mercado libre las importaciones de yates, de helicópteros, de los viajes de los argentinos, claro, de clase media alta en el exterior, y estás dando un horizonte de descompresión y de desregulación cambiaria. Antonio, te llevo un poquito para atrás. Esta semana te sacaste una foto con Martín Guzmán, la publicaste en redes sociales, fue la reaparición pública del exministro de su renuncia. Desde que renunció fue muy criticado por el kirchnerismo, Cristina, Máximo. De hecho, criticaban a Macri y a Guzmán. Eran las dos figuras que criticaban públicamente. El presidente Alberto Fernández no lo felicitó públicamente como hizo con cada uno de los ministros que se fueron del gobierno. ¿Te pareció justo ese trato hacia Guzmán? No. No, eso me parece que es algo muy del código de la política, que yo no lo entiendo, no lo comparto, pero vengo de otro mundo. En el mundo de las empresas es algo normal que una persona no se siente cómoda en una organización, en una cultura, o siente que ya cumplió su ciclo, da un paso al costado, se va a otro lado, y nadie queda de enemigo por eso. La verdad que es algo para modernizar un poco. El político es un profesional que recibe una paga a cambio de su trabajo. Hay que desromantizar un poco la política. ¿En qué consiste su profesión? Dialogar, convencer, consensuar con otros frentes políticos y planificar políticas de Estado. No lo están haciendo muy bien hoy, ni dentro del oficialismo, ni dentro de la oposición, ni entre el oficialismo y la oposición. Déjame agregar esto antes de despedirte, y Tony, agradecerte mucho tu visita. Placer. También el político, cuando accede a un cargo por elección popular, cuando te vota la gente, tiene una responsabilidad. El silencio de Cristina es irresponsable. Yo
para que vos me digas, ¿están de acuerdo las tres partes? Se necesita que Cristina hable y diga, este es el camino. Si Cristina se queda callada, y bueno, empieza a desandar el camino y mañana te publica una carta, te publica un tuit y te tira todo el programa, todo lo que pensó Massa o Alberto juntos, te lo tira todo abajo como un castillo de naipes. Porque sigue siendo la dueña de la pelota. Esa responsabilidad Cristina la está eludiendo, de alguna manera. Yo creo que lo que decís vos, cobran un sueldo, tienen que trabajar, pero cuando son elegidos, y eso es lo que hace distinto a los políticos y a un empresario, Sí. cuando la gente te vota para representarte, para que vos administres un poder que es público, tenés que ser responsable. Coincido y cierro con esto un minuto. Yo igual no recuerdo muchos vicepresidentes en la Argentina que hayan hablado demasiado. El rol del vicepresidente no se destaca por Yo hablar. no recuerdo vicepresidente que hayan elegido al Esa presidente. es otra también, cuestión. ¿no? Antonio, gracias por tu visita. Un Muchas placer. gracias. Lean, nos vamos. Mañana tenemos mucha información. Día Muchísima. picante. Qué bueno tenerte de vuelta, Daniel. Gracias y gracias por el reemplazo. Y otra cosa, atención, mañana vamos a hablar de esto. Préstenle atención al discurso del presidente de la Sociedad Rural el sábado. Un poco lo que hablamos con Antonio recién. Ahí va a haber una pista de si hay acuerdos para que entren dólares al Banco Central de las exportaciones. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 9 de la noche, como siempre, aquí en el canal de la ciudad, te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.